bueno, decíamos, cómo Colón, como había muchos científicos de aquella época, él podía demostrar que la Tierra era redonda. Y cuando decían, por ejemplo, que había un punto en el horizonte, ¿no? Cuando los barcos se desplazaban, que era una cascada gigantesca, ¿te acuerdas? Y que por esa cascada gigantesca, en el fondo de la cascada, habían unas fieras feroces. Una tortuga que sostenía el mundo. Sí. O unos elefantes también. O unos elefantes. Cuatro también unas fieras que se comían, iban a comer a todos los pasajeros del barco, ¿no? Es que hay que ubicarnos en el contexto. O sea, estamos a punto de salir de la Edad Media, Sí. y a punto de entrar al Renacimiento, porque 1492 va a marcar finalmente, como el descubrimiento de América marca el fin de la alta Edad Media, como se le conoció, y nos va a marcar el inicio de lo que va a ser el Renacimiento para los siguientes décadas, ¿no? La reconquista de España es muy importante para eso. Entonces, imaginemos por un momento, pues obviamente todo el tipo de supersticiones que tenían los marineros, las sirenas, el kraken. Todo ello producido en parte gracias a Homero. Claro, exactamente. Las lecturas griegas eran parte del mito. Ahora, de los mitos es que Hidalgo. Pero tú sigue, Perdón, Miguel, me equivoqué, no viene usted al caso aquí. Colón no fue el que comprueba de que la Tierra es redonda. O sea, ya había estudios que simplemente solo faltaba como ponerlo en la práctica. Copérnico, el que ya había, y el propio Aristóteles y Galileo habían hecho. Habría que ver cómo el clero les hace renunciar a jurar a los conocimientos científicos para decir lo que usted dice es una herejía, ¿no? Al propio Galileo, ¿no? Así queman a Giordano Bruno, Así es. A Galileo lo hacen recular y decir no gira. Fui ahora y sin embargo se mueve. Es una frase espectacular. Pero qué maravilla, ¿no? De aquello. Y el clero diciendo, por eso pienso también yo que hasta la fecha el clero sigue siendo el peor enemigo del desarrollo científico. Sin duda. Bueno, a Colón, ¿quién lo recibe? Los reyes caribes. No, los caribes. Los también aquí, sí, claro. Los caribes. No, pero hay que ver también la lucha empezar la lucha de Colón por convencer a los reyes católicos, a los potentados de la época, sí, porque no solo a los reyes católicos. Porque él también va a ver al rey de Portugal, y el rey de Portugal le dice, oye, yo sí te voy a dar el dinero para que hagas la travesía. Y lo está convenciendo cuando Isabel dice, bueno, a ver, ven, vamos a hacerlo. Pero Isabel es la que, pues claro, está ahí también, lo decía Carpentier también, ¿no? Que Colón tiene relaciones amorosas con la reina, y que por eso, pero eso no es cierto. No creo. Si Colón tenía malos ratos, pero no malos gustos. No, Isabel no era tan fea. Lo que pasa es que imagínate Isabel cuando Fernando se iba, digamos, de viaje de cacería o alguna campaña militar, ella dormía en su habitación con 3 o 4 mujeres, de tal manera que no se prestara jamás, y siempre estaba acompañada permanentemente por mujeres. Entonces es imposible esta aseveración de que Colón se acostó con la reina. Igual se la pasaba bien. Solo que se haya disfrazado de... Ay, sí. Ahí es donde pasan los reyes católicos a los rayos católicos. Sí. Pero hay que ver también varias cosas. Se dice, y sí está casi comprobado, que vikingos y los chinos llegaron en algún momento dado a América. La gran diferencia... Lo que hoy es América, sí. Exacto, lo que hoy es el continente americano. Sí. La gran diferencia es que no fundaron colonias. O sea, llegaron y regresaron por donde venían después de estar un tiempo. Hay evidencias, Alex, de que los vikingos llegan en el siglo X a las costas de Canadá. Y egipcios, el viaje que hace Thor Heyerdahl a bordo de sus 2 barcas, llamadas Ra 1 y Ra 2, es para demostrar que se puede llegar desde la desembocadura del Nilo hasta en este caso era Perú, me parece, hacia las costas peruanas. Y viaja en los años 50. Y le dan la vuelta por Sudáfrica. En los años 50 hace estos 2 viajes y el primero 1850. No, en el siglo XX. La demostración de Heyerdahl es en los años 50 del siglo pasado. Ya. Y bueno, gracias a él se descubre que las corrientes marítimas llevan balsas de papiro desde la desembocadura del Nilo hasta las costas americanas. O sea que también pudo haber... Sí, todo eso es factible, bueno. Todos los cultos solares que son muy parecidos entre, por ejemplo, mexicas y egipcios,
Hubo una exposición impresionante, ¿no se acuerdan de aquella exposición en el Museo de Antropología en donde se ponían las piezas egipcias y piezas mexicas que eran Muy parecidas. asombrosamente parecidas? Sí, sí, Pues bueno, también Es por que ahí- la simbología religiosa se repite en todas las culturas y sobre todo en los estadios primarios. Sí, claro. O El sea, sol, el las sol, las serpientes, estrellas, los animales. los círculos concéntricos, etcétera. Ahora hay que pensar el grado de desarrollo, por ejemplo, de Europa en 1492, que insisto, va a salir de esa etapa oscura en cuanto al conocimiento científico para entrar a la Edad Media. Y aquí en América, pues, el gran imperio son los aztecas. Está terminando el reinado de Axayácatl, Sí, de Ahuizotl, de Ahuizotl, porque sí. en 1502 toma o sube al trono Moctezuma II, que es quien recibirá a los españoles unos años después. Ya en 1519, Exactamente. es cuando llega Cortés a... Pero también es importante ver que Isabel no tenía, Isabel la Católica, que para mí es de los personajes más nocivos en la historia de la humanidad, te diría yo. ¿Por qué? Porque ella es la que integra finalmente la Inquisición en España y después Expulsa a los judíos. expulsa a los judíos, pero aquí en la expulsión de los judíos es donde ella se hace, gracias a Torquemada, de grandes recursos, propiedad de los judíos, propiedades que comparten entre Torquemada, entre el clero católico y la corona de Castilla. Entonces, con esos dineros que le quitan a los judíos, y los judíos lo pagan para tratar de salvarse antes de la expulsión total, Sí. con ese dinero es que ella logra construir a la Pinta, a la Niña y a la Santa Y María. ni siquiera fueron confiscadas. Sí. Es decir, este asunto de que da las joyas porque no, tenía es cierto. es mentira. Y también era bien amarrada, valga la expresión. Sí, les da O sea, poco. no quiso darle como financiarle todo el viaje. Le dan las dos naves que es la Marigalante, Marigalante. que no le gustó el nombre a Colón porque pues, era como la suripanta, Sí, era la meretriz. Entonces por eso le pone la Santa María y le da y le da una de las otras, creo que la Niña, y la otra, La Pinta. la Pinta o alguna de ellas. Dos son de las que otorga la corona, porque Sí. las había confiscado a judíos. Y la otra es la que logra comprar Colón junto con otros inversionistas de pequeña lana que juntaron dinero para comprar la tercera nave. Pero así como, la gran inversión que hizo España, eso también es falso. La reina Isabel es la que da el dinero para financiar. Sí, que es dinero definitivamente. obtenido de los judíos. Pero ¿qué es lo que da dinero para financiar una posible ruta nueva Hacia a las Indias. hacia las Indias. Eso yo creo que hay que dejarlo. Sí, sí, lo que se buscaban eran las especias, Claro. que tenían un gran mercado en Europa cuando se descubren las especias, toda la cocina centroeuropea cambia, todo el gusto, el paladar de los habitantes cambia. Claro, pero te voy a decir una cosa. Es un hecho que había la posibilidad de que se descubrieran nuevas, en esta idea de una nueva ruta, había posibilidades de que se descubrieran nuevas tierras porque las capitulaciones que le acepta Colón, que le aceptan a Colón, incluía que él iba a ser prácticamente el hombre más rico del mundo si se descubrían ciertas cosas. O sea, eran unas cosas inenarrables, era títulos, riquezas y demás de los territorios descubiertos y por descubrir, que luego, y que además sí se las firma Fernando de Aragón, y que después obviamente le van a retirar y decir, no, ¿sabes qué? Pues no era así el trato. Es que Pero con ese argumento que tú estás diciendo, el trato sí fue ese, y lo respetamos. claro. Nada más que tú dijiste que ibas a llegar a las Indias. Como no llegaste a las Indias, dejamos sin efectos el trato. ¿Y sabes por Y le qué? dan una voltereta a Colón tremenda. Porque ellos esperaban recibir pimienta, canela, sedas, azafrán, y cuando Colón llega a las islas de esta parte del planeta, La española, primero, la española y San Salvador, etcétera, pues no manda nada de eso. Porque no existe en esas zonas. Pero yo te diría que antes que eso, y claro, yo no puedo dejar de ser novelista, ¿no? Pero yo me imagino lo que es lanzarte. Hay una réplica en el puerto de Barcelona, una reproducción exacta de la Pinta. Sí, será chiquitita. Pensé que hablabas de la estatua de Colón, que también está ahí. Que también está ahí. No, pero entonces te permiten entrar. Y yo cuando entré a ver Es nada. es nada. Es un problema de claustrofobia, Sí, claro. de horror. Es una nuez. Es una nuez, pero además ahí metían también caballos.
sea, hay que ver lo que era, y cerdos. Sí, esos y, viajes eran prodigiosos, o bueno, sea, soportar pero esos viajes. entrar nada era- más al sótano, si se puede decir, no sé cómo sea en La términos sentina, náuticos, la ¿no? sentina. La sentina, sí. Es de horror. Bueno, ahora, en ese barco tú te vas a lanzar, si tú supieras que vas a llegar en 2 días o en 3 días, bueno, va, ¿no? Pero no sabías si ibas a llegar. Y hay un punto en donde se te acaban los víveres y dices, ¿Y ahora qué hago? no me queda más que continuar, porque si regreso ya no tengo Se llama víveres. el punto de no retorno. El punto de no Que es retorno. pasar la mitad. Bueno, que en este caso ni sabían. Ni No siquiera sabían, sabían dónde Pero estaba. lo que sí sabían es que ya no les daba tiempo de regresar. Y entonces es cuando empieza la segunda parte de esto. Y es cuando Rodrigo de Triana se empieza a fijar siempre en el mar, las lecturas del mar. Esta parte es de novela. Y en ¿Por las qué? aves. Y en las aves. Porque las aves siempre son Y aviso de tierra. Eso es, sí. son los 2 elementos en los que más se fija Rodrigo. Bueno, y todos los demás. ¿Por qué en el agua? Porque están esperando que un tronco, un matorral, Algo que arrojó un río. a la mitad del Atlántico no Claro. lo vas a encontrar. No. Pero sí lo puedes encontrar. Si un tronco choca, quiere decir que estás cerca de un río, cerca de tierra, ¿no? Y de repente un día Rodrigo de Triana ve una gaviota. Pues yo creo que ver una gaviota para nosotros es absolutamente irrelevante. Entonces, bueno, es importante ver que cuando tú contemplas una gaviota es que estás cerca de la Pero tierra. pudo haber sido un alcatraz, pudo haber sido una golondrina, pudo haber sido... ¿Por qué se tenía que haber encontrado una gaviota? Es como un pronóstico nefasto. Pero tú ves, cuando ya no tienen agua, cuando están muriendo de escorbuto, cuando no tienen qué comer, cuando están en la desesperación fatal, donde dices esto A punto del motín. se acaba Del del motín, punto de comerse claro. unos a los otros. Y empiezan a recriminarle a Colón, usted es un salvaje, esto no va a terminar nunca, nos vamos a morir todos. Bueno, y efectivamente ven eso, bueno, ven la gaviota, pues dicen, este es el momento para tener esperanza, y sí, efectivamente, se sube al palo mayor y grita tierra a la vista, ¿no? Y el 12 de octubre de 1492 llegan a República Dominicana, a la actual República Dominicana, denominada en ese momento la Española, ¿no? Le pusieron la española. La española, sí. Salud por eso, Salud. cambió la historia de la humanidad.